Bueno, buen día, profesora, compañeros. Pues el día de hoy, junto con mis compañeros Sneider Mauricio Vera Suárez y Brandon Moisés Carrillo Helvis, y quien les habla, Edgar Giovanni Quintero Pimiento, les vamos a hablar sobre la poscosecha en pimentón y las plagas, enfermedades y fisiopatías más importantes de este producto en su poscosecha. Bueno, como primer lugar, con respecto a las plagas, tenemos lo que es la comúnmente conocida como la mosca menor del fruto del pimiento, Aterigona orientalis, que pues su importancia se basa en que esta mosca produce daños internos en el fruto. Esto pues gracias a que este mosca ovoposita pues en el interior del fruto, en donde sus huevos generan pupas y seguidamente larvas que van a producir un daño en el fruto. Esto pues abre paso a que se desarrollen en él algunas enfermedades y pues que sea cabida para otras plagas. En cuanto a su control, se dice que pues para su control actualmente no existe ni control biológico ni químico que pueda controlar pues esta plaga. Esto se debe a que al momento de atacar las pupas o las larvas pues no es ninguno de los dos efectivos. Entonces pues más que todo su control va a ser cultural, donde se le recomienda al pequeño productor o al productor de pimentones que esté revisando el umbral de esta plaga mediante monitoreos. Esos monitoreos se hacen pues con trampas cromáticas de color azul. Estas trampas tienen sus ventajas como sus desventajas. Pues sus ventajas es que nos indica cuánto es la población o cuál es el umbral de afectación o daño por este insecto, y su desventaja es que no solamente atrae moscas sino pues a otros insectos que no solamente controlan moscas sino trips o otra gran variedad de plagas que afectan nuestros productos. Entonces, ¿por qué no hay ni control químico? El control químico se dice que no lo hay, pues porque como ya es una plaga que ataca en post cosecha, entonces pues el producto ya va a estar listo para su distribución final, por decirlo así. Entonces pues al momento de que se utilizan químicos, insecticidas fuertes, esto pues va a producir de que el producto no vaya limpio, por decirlo así, sino que pues ya va envenenado. Entonces pues esto puede causar daño a sus consumidores. Seguidamente tenemos en segundo lugar la plaga conocida comúnmente como mosca de la fruta o del Mediterráneo, Celatitis capitata. Se dice que pues la importancia de esta mosca radica en que se da más que todo en post cosecha el pimentón cuando las bodegas de almacenamiento, centros de acopio o zonas de empaque de este pimentón hay cultivos cercas con grande afectación por parte de esta fruta, ya que pues esta fruta mayormente o preferiblemente se siente más inclinada hacia los cultivos frutales, papayas, mandarinas, cítricos, duraznos. Toda esta cantidad de frutos pues son, por decirlo así, fuente de focos para esta mosca de la fruta si no se tienen controles adecuados. Entonces esa es la importancia de la Celatitis capitata en cuanto a la post cosecha del pimentón. Para su control, igual que el anterior, pues su control más que todo es cultural, de tipo preventivo. Se dice que pues para monitorear estas moscas se dice que se utilizan trampas McFly o Jackson. Estas pues tienen atrayente sexual mediante una ferormona, las cuales las atrae y las deja pegadas ahí mediante una mezcla adhesiva, y ahí el asistente o el ingeniero puede determinar en qué grado se encuentra pues en qué grado y qué cantidad se encuentra esta plaga. Entonces dice que pues su producto químico para su control son pues los insecticidas a base de malatiol de amplio espectro. Pues no se recomienda, como se explicaba en la primera presentación, no se recomienda pues porque este se va a adherir al fruto y posteriormente pues al momento de adherirse pues entonces ya no se podría vender y pues se va a producir pérdida. Entonces esa es la importancia de los controles, más que todo es preventivos. Por lo general pues acostumbran allá cuando está listo para su comercialización después de la post cosecha, acostumbran a echarle estos insecticidas y almacenarlos en bolsas plásticas negras de tipo fuerte, pues para que por medio de la calor y el insecticida, al momento de desarrollarse las larvas y seguidamente las mosquitas pequeñas, pues les causen la muerte y evitar la propagación. Esto pues lleva a cierto proceso, es un proceso siempre largo. Y ya por último pues una de las plagas
que no es plaga directa, pero sí lo hace las otras plagas, es la plaga comúnmente conocida como el chinche verde. Este pues es más que todo importante en la producción de algodón, que es el Criontiades pallius. ¿Qué pasa con este insecto? Se dice que pues este insecto, como les explicaba, no es una plaga directa, pero pues a motivo de otras plagas o de almacenamiento con otros productos, hace que sea pues altamente dañino para el pimentón en su post cosecha. ¿Por qué? Porque el pimentón que se almacena en bodegas o sitios en donde tiene gran ventilación y no cuenta con las medidas necesarias para controlar estas plagas o el ingreso de estas plagas, el insecto es de tipo depredador. Entonces pues él, a motivo de, por decirlo así, comerse o atrapar a otro insecto, causa pequeños cortes en el producto. Esos pequeños cortes o perforaciones van a generar más adelante lo que son focos para otras plagas y bacterias, pues haciendo que el producto se dañe y pues no se pueda comercializar. Se dice que para su control no tiene depredadores biológicos, o sea, no tiene control biológico aún, pero para el caso del control químico se recomienda aplicar indoxacar o azadirach. Esto se recomienda hacerlo 3 o 2 veces dependiendo, pues como les explicaba antes, el grado de afectación. Se dice que pues para el caso de las moscas en la plantilla 1 y 2, las dos plagas más importantes, se dice que pues se ha intentado experimentar en su control biológico la aplicación de la avispa tricoderma, pero pues no ha sido muy efectiva, ya que pues como les explicaba su daño se causa en la post cosecha, entonces pues no es muy efectiva. Y eso sería en cuanto a las plagas más importantes del cultivo del pimentón. Bueno, vamos a continuar con el tema de enfermedades en post cosecha del pimentón. Las enfermedades de post cosecha del pimentón son una fuente importante de pérdida en la cantidad y en la calidad de frutas durante el transporte, durante el almacenamiento y también a nivel del consumidor. Algunos desórdenes patológicos que pueden afectar las frutas durante la etapa de post cosecha son la trianosis, que es causada por el hongo Colletotrichum orbiculare, que pues este hongo afecta las frutas de todos los tamaños, pero esto es más común en las frutas maduras, ¿sí? Los síntomas iniciales son manchas pequeñas con apariencias acuosas que varían de tamaño, alcanzando hasta la media pulgada. Con el tiempo estas lesiones se oscurecen y pues presentan un hundimiento y van a adquirir una forma circular con un margen definido. En condiciones húmedas, el centro de las manchas se cubre por la masa de esporas de color naranja o naranja rosado, ¿sí? Y pues se puede presentar una apariencia viscosa. Ocasionalmente estas lesiones unen formando una área grande necróticas, como la pueden observar en la imagen. Los síntomas más característicos de esta enfermedad en las frutas es la presencia de presiones negruzcas y también puntos negros en círculos concéntricos, los cuales pues son las estructuras de la reproducción de este hongo. Este hongo puede sobrevivir en la semilla y los residuos de cosecha y también en las malezas hospederas. La temperatura óptima para su desarrollo es de aproximadamente 80 grados Fahrenheit y la lluvia y la humedad relativa alta y el riego aéreo favorecen también el desarrollo de esta enfermedad. Para el manejo de esta enfermedad se recomienda utilizar semillas sanas, rotar los cultivos y sembrar en suelos con buen drenaje y eliminar los residuos de cosecha infectados. Tan pronto aparezcan los primeros síntomas en las frutas, estas deben ser descartadas. También se debe manejar las frutas con cuidado para evitar el daño mecánico. Otra enfermedad es el moho gris, que estas lesiones son producidas por Botrytis cinerea,
pues esta produce manchas pequeñas de colores o crema y de forma irregulares. A medida que esta enfermedad va progresando, las manchas adquieren una forma redonda y una apariencia acuosa, y eventualmente las manchas se unen y se tornan oscuras, levemente hundidas. El tejido va a tener apariencia acuosa, pero también muestra coincidencias firmes. En condiciones húmedas, las lesiones se cubren superficialmente con una masa de micelio de color marrón grisáceo, y este hongo pues penetra a través de las heridas que se le pueden ocasionar al fruto. Para el manejo de este hongo, hay que evitar pues las heridas en las frutas y realizar buenas prácticas sanitarias. Hay que mantener las frutas a temperaturas entre 45 y 50 grados Fahrenheit durante el periodo normal de almacenamiento y transporte. Por otro lado tenemos la mancha bacteriana, que es causada por varias razas de la bacteria Xanthomonas campestris. También tenemos la pudrición por alternaria, que este hongo produce una apariencia acuosa y de color verde grisácea con márgenes distintos en el fruto. Estas pueden ser superficiales o levemente pueden ser también hundidas. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la fruta, incluyendo hasta el cáliz también. A medida que estas lesiones se agrandan, se va oscureciendo e inclusive también se puede tornar de color negro. En esta etapa de la infección, las lesiones están visiblemente hundidas y parcialmente, o puede ser también completamente descubiertas con un micelio gris. Para el manejo de esta enfermedad se dice que hay que evitar la exposición de las frutas al sol a la hora del almacenamiento y a temperaturas menores de 45 grados Fahrenheit. Se dice que la fruta se debe almacenar a temperatura entre 45 y 50 grados Fahrenheit. En otra enfermedad tenemos la pudrición por Cladosporium, que es causada por el hongo Cladosporium herbarum. Entonces esta produce inicialmente lesiones de color bronceado claro en la fruta del pimentón. A medida que las enfermedades se desarrollan, las lesiones se tornan marrón oscuras, o también se pueden tornar de marrones de colores negros con márgenes marrones claros. En condiciones de alta humedad, las lesiones se van a cubrir por una masa de espora densa, que es aterciopelada de color verde olivo. Este patógeno puede penetrar por heridas también, que pueden ser ocasionadas a la hora de la cosecha o a la hora del transporte o del almacenamiento de la fruta. El tejido de las lesiones internas van a tener una apariencia esponjosa y exhibe una coloración marrón grisácea, y las lesiones se desarrollan lentamente. Para el manejo de esta enfermedad se dice que hay que evitar las heridas de las frutas y hay que realizar buenas prácticas sanitarias. Hay que mantener la fruta a temperatura entre 45 y 50 grados Fahrenheit, y durante el periodo de tránsito y almacenamiento hay que evitar la exposición a temperaturas menores de 45 grados Fahrenheit durante el mercadeo. Entonces estas son como las principales enfermedades que atacan al pimentón, y en la figura uno puede ver un pimentón atacado por hongos. Bueno, en las prácticas de enfermedades en post cosecha se dice que la contaminación de las frutas, de la fruta de pimentón con un patógeno puede ocurrir en campo, o puede ocurrir antes o durante la cosecha, o en cualquier momento que de su manejo posterior. En algunos casos estos organismos contaminan la superficie de las frutas, pero no se desarrollan hasta que las condiciones les sean favorables a estos patógenos, ¿sí? Hay organismos que tienen la capacidad de disolver el tejido para penetrar para penetrar en la fruta, y otros van a necesitar de una apertura o una herida para poder invadir el interior de esta misma.
Las aperturas pues pueden ser naturales o pueden ser causadas debido a los daños por insectos o por cortaduras, por mayugaduras, por daños por frío, por impacto, por compresión u otras condiciones que debilitan pues el tejido. Las prácticas de manejo pueden variar de una enfermedad a otra, pero entonces existen algunos tipos de manejo que son generales, que nos van a ayudar a reducir la incidencia de muchas de esas enfermedades. En el manejo preventivo de las enfermedades de post cosecha es necesario hacer estos 3 pasos. El primero, realizar prácticas sanitarias que reduzcan la presencia de los organismos patógenos. Entre estas entra lo que es manejar adecuadamente las enfermedades en el campo hasta terminar los cosechos. También eliminar del predio frutas enfermas y no transportarlas junto a las cosechadas, porque estas también se pueden contaminar de los hongos o de bacterias. Hay que limpiar cada día de cosecha los equipos y herramientas utilizados para ese proceso. Por ejemplo, puede ser las tijeras, los baldes, los cajones, los cartones, etc. Hay que lavarlos con agua para eliminar estos residuos de cosecha y luego desinfectarlos con una solución de cloro. Otra medida es mantener los niveles adecuados de cloro y de pH del agua utilizada para este lavado de frutas, y pues la calidad del agua potable debe ser un agua buena. Hay que mantener las frutas que hayan sido lavadas y empacadas en un área separada de las frutas que lleguen sucias del campo. También hay que limpiar adecuadamente cada 8 días las facilidades de clasificación y empacado, y mensualmente las facilidades de almacenamiento. Hay que lavarlas con aguas para eliminar los residuos de las plantas y de las frutas o unos posibles fuentes de contaminación. Y luego pues hay que desinfectarlas con una solución de cloro o otro desinfectante que se tenga a la mano. También hay que inspeccionar el medio de transporte, pues por ejemplo lo que es el camión o el furgón o el refrigerado, y es necesario limpiarlos antes de cargar con el producto, con la fruta. Descartar durante el manejo de post cosecha toda fruta que presente síntomas de pudrición o de condiciones que las predispongan a desarrollar la pudrición posteriormente. También hay que considerar el uso del control químico en post cosecha del patógeno, por ejemplo fungicidas, bactericidas y otros productos del cloro. Bueno, la segunda es manejar con cuidado las frutas para evitar estos daños físicos que van a facilitar la contaminación de esta. Entonces en esta entra lo que es evitar descargar las frutas al cosecharlas, que este error se puede cometer muy fácil debido a que el pimentón es un poco delicado. Hay que evitar los rasguños de las frutas por las uñas, entonces se dice que hay que implementar guantes para la cosecha. Usar baldes sin bordes filosos y superficies ásperas que puedan lastimar la fruta. Hay que colocar las frutas con cuidados en los envases o cajas y no tirarlas a la canasta. También hay que evitar las quemaduras del sol a las frutas que ya se hayan cosechado, ¿sí? Y colocarlas lo más antes posible a la sombra. Hay que evitar exponer las frutas a los bordes filosos, superficies ásperas o caídas altas de la fruta, que puede ser cuando uno la mueve de un lado a otro en las canastas. No llenar cada caja más arriba de su borde superior, ¿sí? Ya que esto va a sobrellenar la caja, y al colocarle otra caja encima el peso recaerá sobre las frutas dentro de ella, se le va a causar daño por compresión. Y la tercera es mantener condiciones ambientales que no favorezcan el desarrollo de las enfermedades después de la cosecha, o sea, en post cosecha. Entonces, entre estas tenemos el método más utilizado para el control de las enfermedades en post cosecha. Tenemos el manejo de la temperatura, extremadamente importante. Aunque las temperaturas consideradas como óptimas para el transporte y el almacenamiento de las frutas, del pimentón, desde 45 a 50 grados Fahrenheit. Entonces esto nos permite el crecimiento de mucho,
va a permitir el crecimiento del transporte de la fruta. Entonces hay que manejar la temperatura, ¿sí? Revisar que el carro, la cava de transporte esté pues, calibrada a la temperatura, que tenga la temperatura requerida y que cuente con las condiciones óptimas para el transporte y también empacado. La humedad relativa alta también puede favorecer tanto a que la fruta de pimentón se mantenga turgida como al desarrollo de muchos patógenos. Entonces, lo ideal para el beneficio de la fruta es una humedad relativa entre el 90 y el 95%, donde su superficie todavía se mantenga seca, mientras que lo ideal es para el desarrollo de la mayoría de patógenos, es una humedad relativa entre el 95 y 100%, donde pues la superficie de la fruta está húmeda por la presencia de agua libre. El uso de la atmósfera modificada o controlada, ¿sí? Aunque actualmente pues no se utiliza en pimentón, pues es una práctica que se puede tener estos efectos sobre las enfermedades de post cosecha, ¿sí? Al igual que los tejidos de la fruta o el patógeno, esto pues va a llevar a cabo el proceso de la respiración para mantenerse vivo y pues al bajar la concentración de oxígeno o subir la del dióxido de carbono, pues esto podría suprimir el crecimiento de los patógenos. Entonces, estas son como las prácticas para manejar las enfermedades en post cosecha que se debe tener en consideración. Aquí en la figura 2 podemos observar una fábrica donde se maneja la fruta en post cosecha. Ahí pueden observar las canastillas de color negro, y cada personal cuenta con sus guantes, con su equipo de trabajo para no ocasionarle ningún daño a la fruta, al producto. Bueno, continuando con las fisiopatías, encontramos que una de las más relevantes es el daño por enfriamiento. Esto generalmente se presenta en aquellos que son almacenados sin empaque o sin ningún tipo de cobertura. Este problema se da en vegetales y frutas de origen tropical y subtropical, que son sensibles a exposiciones prolongadas de bajas temperaturas. En los pimientos se consideran frutos tropicales, en donde el daño por frío se presenta a temperaturas entre los 0 y los 15 grados centígrados. Los síntomas del daño por frío están dados por la presencia de zonas acuosas, pudriciones y una coloración anormal en la cavidad interna del pimentón. Por otro lado, encontramos los daños por compresión y las rajaduras. En el caso de los daños por compresión, se da que a veces se llena la caja mucho más arriba del borde superior, y esta, al estar sobre llena, al colocarla encima de otras cajas o colocarle cajas encima de esta, el peso recae sobre las frutas que están dentro de ella, y esto pues causa el daño por compresión. Hay una serie de consejos que se dan para el manejo post cosecha del pimentón, el momento del almacenamiento y desde que se inicia la cosecha y post cosecha de este producto, los cuales son evitar desgarrar las frutas al cosecharlas, también evitar rasguños a las frutas por uñas largas. En este caso se recomienda también usar guantes, usar envases sin bordes filosos o superficies ásperas que puedan lastimar las frutas. Asimismo también colocar las frutas con cuidado en los envases o cajas y no tirarlas, porque esto a veces es un error que se comete en las centrales de abasto, que llegan y los transportadores manipulan de una manera brusca las cajas y pues se producen daños por compresión o por abrasión, dependiendo la cantidad de producto que haya dentro de las cajas. Evitar quemaduras del sol a las frutas cosechadas, colocarlas lo antes posible a la sombra.
También es evitar exponer las frutas a bordes filosos, ya sea superficies ásperas, y también a caídas altas durante el movimiento de las frutas en el área de recibo y en la línea de clasificación y empaque. Por otro lado, se recomienda allanar también completamente la caja para que las frutas dentro de ella no se puedan mover durante su transporte, y evitar daños por abrasión, especialmente en las cajas colocadas en la parte de arriba de las estivas. Muchas gracias por su atención.